Hola amigos, este video es para realizar SQLs de índices y vistas. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Sistemas de Computación, y este es el desarrollo de la práctica número 5 de Base de Datos 2. El objetivo de esta práctica es ejecutar las siguientes instrucciones de SQLs en el esquema de base de datos siguiente. Como pueden observar, tenemos el esquema de base de datos y los ejercicios que vamos a tratar. El primer ejercicio nos dice: en la tabla conductores, cree un índice clusterado por el campo nombre. Vamos a la SQL y como pueden observar, yo ya tengo elaborados los SQLs, solamente los vamos a mandar a correr, pero explicaremos cómo lo he hecho. El ejercicio 1 nos decía que en la tabla conductores creemos un índice clusterado con el campo nombre. Entonces, para crear eso ponemos create clustered index, el nombre del índice, donde en la tabla conductores y el campo que deseo crear ese índice. Entonces, mando a ejecutar y me dice que todo se ha completado correctamente. Para poder ver eso, lo voy a mandar a ejecutar a un select donde quiero que me muestre, y como pueden ver se me muestran los nombres de la tabla conductores de forma ordenada. Esta línea de código de aquí, como pueden observar, es para borrar el índice si ya no lo quiero o no lo necesito. El ejercicio número 2 nos plantea que en la tabla proyectos creo un campo no clusterado por el campo localidad. De la misma manera, la sentencia es create, pero en este caso es non-clustered index, el nombre del índice, de qué tabla y el campo. En este caso, la tabla proyectos y el campo localidad, lo que nos pedía en el enunciado. Mandamos a ejecutarlo y dice que todo se ha completado correctamente. Para poder ver, mando a ejecutar el select y como podemos observar, está ordenado por localidad. De igual manera, la línea del drop index es para eliminar el índice. El ejercicio 3 nos plantea: crea una nueva tabla llamada ciudad que tenga el código de ciudad y el nombre, la misma que no tendrá ninguna relación con el resto de tablas, y creo un índice clusterado y otro no clusterado en la misma. Nota: ingrese al menos 10 tuplas para esta tabla. Entonces, como pueden observar, yo ya tengo la tabla creada con el código y el nombre, y también llenada la misma tabla. Así que voy a volver a mi código del SQL y voy a ejecutarlo. Primero me decía que cree un índice clusterado. Entonces he creado el índice clusterado con el código de esa tabla, como es el código PROM. Lo voy a mandar a ejecutar y pues me está saliendo un pequeño error que me dice que ya existe un índice. Entonces, primero ejecutaré Como podíamos ver aquí, no tenemos el mismo nombre para borrar el índice, entonces no se nos iba a borrar. Entonces ahora sí, mando a ejecutar y el índice ha sido borrado. Entonces, nosotros queríamos crear un índice clusterado. Entonces, para crear este índice, mandamos a ejecutar el siguiente código y nos dice
que hemos creado ese índice. Si mando ejecutar esto, tendremos todos los campos de la tabla ciudad con el índice. Ya, ahora vamos a crear el índice no clusterado. El índice no clusterado lo voy a poner en el nombre de la ciudad. Entonces, el nombre del índice y de la tabla ciudad, el nombre. Mando a ejecutar y me dice que todo se ha completado correctamente. Si mando a ejecutar el select, de igual manera me van a salir organizados por el nombre. El ejercicio número 4 nos plantea que realizar una vista que me permita seleccionar el nombre de la máquina, el precio por la hora de la máquina, el nombre del conductor de los trabajos realizados en los proyectos con descripción parque. Entonces tengo creado ya el SQL del código del ejercicio 4. Ya, para crear una vista, la sentencia es create view, el nombre de la vista, haz toda una sentencia select que en este caso resuelva lo que nos planteaba el enunciado. Selecciono el nombre de la maquinaria, el precio hora de la maquinaria, el nombre del conductor y a este le estoy poniendo un alias. Igual le estoy seleccionando la descripción del proyecto. ¿De qué tabla? De la tabla maquinaria, inner join, la tabla trabajos, donde la maquinaria, el código de maquinaria sea igual al código maquinaria pero de la tabla trabajos. Inner join de la tabla conductores, donde el código del conductor de la tabla conductores sea igual al código del conductor de la tabla trabajos. Inner join de la tabla proyectos, donde el código del proyecto de la tabla proyectos sea igual al código del proyecto de la tabla trabajos, donde la descripción del proyecto sea igual a parque. Entonces mando a crear esta vista y dice que todo se ha completado correctamente. Entonces quiero ver el resultado de esta vista, y como podemos ver tenemos el nombre de la maquinaria, el precio hora de la maquinaria, el nombre del conductor y la descripción que nos pedía que sea parque. Todos estos han cumplido y eso es lo que nos ha mostrado el resultado. El ejercicio 5 nos dice realizar una vista con la lista de conductores y todos sus datos, incluida la última fecha en la que han realizado un trabajo. Entonces, vamos a ver. De igual manera, lo único que necesito es alterar la tabla, la vista que ya tenía. Entonces, le voy a alterar la misma vista. Y quiero todos los datos de la tabla conductores, la fecha más alta, donde la cual le voy a poner un alias que sea la fecha final, o sea la última fecha, de la tabla conductores, inner join de la tabla trabajos, donde el código del conductor de la tabla conductores sea igual al código del conductor de la tabla trabajos, agrupo por el nombre del conductor, por la categoría del conductor, por el código del conductor y por la localidad del conductor. Mandamos a correr. Me está diciendo que me sale un error. Como se pudieron dar cuenta, no puedo alterar esta vista porque el nombre de la vista de arriba no es la misma. Entonces tengo que poner create, tengo que crear esta vista. Mando a ejecutar y me dice que todo ha salido correctamente y quiero ver el resultado de la vista. Y como me da ahí, tengo el código del conductor, los nombres, la localidad,
la categoría y la fecha final de cada uno de esos conductores. Ya. El siguiente ejercicio nos plantea realizar una vista para obtener un reporte que me permita seleccionar la descripción de los proyectos, la maquinaria utilizada, así como el nombre de los conductores que realizaron trabajos con un tiempo de duración superior a 100. Como podemos ver, ya tengo realizado y voy a crear otra vista con este nombre, descripción proyecto. Selecciono la descripción del proyecto, el nombre de la maquinaria, que tenga un alias nombre maquinaria, el nombre del conductor, el tiempo de los trabajos de la tabla conductores, inner join de la tabla trabajos, donde el código del conductor de la tabla conductores sea igual al código del conductor de la tabla trabajos. Inner join de la tabla maquinarias, donde el código de la maquinaria de la tabla maquinaria sea igual al código de la maquinaria de la tabla trabajos. Inner join de la tabla proyectos, donde el código del proyecto de la tabla proyectos sea igual al código del proyecto de la tabla trabajos, y donde el tiempo de la tabla trabajos sea menor que 100. Mando a ejecutar y todo se completa correctamente, y quiero ver esto. Perdón, la condición decía superior a 100, es decir, mayor que 100. Entonces me sale 150, 200, 200, 180 y 250, con su descripción, nombre de la maquinaria y el nombre del conductor. El ejercicio número 7 nos plantea, utilizando una de las vistas realizadas anteriormente, cree una nueva vista. Entonces, he utilizado la de conductores y he seleccionado todos los datos de los conductores desde la vista que ya creé, conductores fecha. Entonces voy a mandar a correr. Me está saliendo un pequeño error. Como dije, no puedo alterar algo que no he tenido creado. Estoy creando una nueva vista desde una vista que ya creé. Entonces mando a ejecutar y me sale correctamente. Quiero ver el resultado de esta vista y muestro todos los datos de la vista que ya tenía anteriormente, pero llamándola desde otra vista creada. Y el último ejercicio nos dice realizar una actualización utilizando una vista. La tabla de conductores de tal forma que la localidad que sea Riobamba se actualice a mayúsculas. Entonces dice selecciono todos los campos desde esta vista y actualizo la tabla de conductores donde quiero que poner todos los de localidad sea mayúscula. Ejecuto y muestro. Y como pueden ver, toda la localidad se ha puesto en mayúscula. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que los índices y las vistas les sirvan mucho.